Yo empiezo por presentarme. Soy médico de familia, médico generalista. Me formé en el hospital. Ahora estoy trabajando en el área programática del Hospital Fernández y participo del servicio de hipertensión hace bastante tiempo ya que me aguantan acá. A muchos los conozco de haber rotado en algún lugar. A mí me toca una parte un poco más antipática porque tiene que ver con la práctica clínica que hacemos habitualmente. Y bueno, les voy a mostrar un trabajo en el que participamos y vimos a ver cómo hacemos el rastreo de hipertensión en las consultas. Pero más allá de eso, quería contarles un poquito la importancia del diagnóstico de hipertensión en función de que es un problema que tiene una alta prevalencia. En general tiene un diagnóstico tardío, como vemos abajo en el estudio de Renata, que es un estudio de prevalencia de hipertensión, donde también se evaluó el grado de conocimiento y el grado de control. Casi el 40% de los pacientes que participaron del trabajo no conocían que tenían hipertensión arterial. El estudio de Renata 2 se hizo más o menos en el 2017. El previo, el Renata 1, es del 2006, más o menos unos 10 años de diferencia entre uno y otro, y no cambiaron mucho los valores. O sea que entre un trabajo y el otro no hubo un aumento del conocimiento de la hipertensión arterial. Con respecto al tratamiento adecuado, se conoce muy bien, digamos, el uso y la prescripción de los medicamentos antihipertensivos, del tratamiento con alimentación, y la actividad física y el acceso a medicamentos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con el sistema público, es de acceso gratuito dentro de los centros de salud que tenemos dentro de nuestra área programática. Tenemos 2 centros de salud a los cuales se accede por georreferencia para el retiro de medicación. Así que ahí les tiro un dato que yo uso bastante en el consultorio de hipertensión, que es a los pacientes que viven en la ciudad de Buenos Aires. Por domicilio los mando al centro de salud con la prescripción electrónica que tenemos dentro de la historia clínica para que vayan y retiren medicación en el CESAC, y uno hace la prescripción prolongada por el tiempo que quiere. Con respecto al estudio Renata, la prevalencia de hipertensión arterial aumenta a medida que va aumentando la edad. Más o menos mayores de 65 es cercana a un 80%, y no hay mucha diferencia entre varones y mujeres. Y a los 55 y 64 años es de más de un 60% de prevalencia de la hipertensión. Cuando hablamos de la importancia del diagnóstico, tenemos 2 escenarios importantes. Uno es el que se hace fuera de los ámbitos sanitarios y en función de campañas. Y tiene que... se me alteró acá, perdón, está al revés el orden. Que tiene que ver con el rastreo y con campañas comunitarias que se hacen fuera del ámbito hospitalario o fuera del ámbito de los centros de salud. En Argentina hace unos años se empezó a trabajar, impulsado por la Sociedad Argentina de Hipertensión, el programa de Conoce y Controla tu presión arterial, que es un programa que se hace a nivel internacional. Desde el 17 del 5, que es el día de la hipertensión, hasta el 14 del 9, en función, digamos, de ponerle 140-90 como punto de corte de diagnóstico de la hipertensión, se hace una campaña a nivel nacional en donde se promueve tanto en instituciones sanitarias, como por ejemplo acá en el hospital, que se hace todos los años, como a nivel territorial, a nivel comunitario, en diferentes jornadas, se promueve para que se haga un control, un screening de presión arterial, como para saber y conocer cómo uno está al respecto. Por otro lado, se promueve también que los mismos pacientes se controlen en sus casas con monitoreos automáticos, que los registren y lo envíen vía telemática para el registro del Conoce y Controla. Más allá de las campañas comunitarias, también se trabaja sobre jornadas de salud, en donde se toma, digamos, el rastreo de hipertensión dentro de una de las prácticas que se hace habitualmente. Hace 2 o 3 años creería que hizo un convenio en la SAJA con la Confederación Farmacéutica Argentina, y ahí plantea un escenario distinto en el que la mayoría de los pacientes que consultan habitualmente, que tienen algún tipo de cobertura,
acceden a la medicación a través de la farmacia. Entonces lo ponen como un punto estratégico como para que los pacientes que se acercan a retirar la medicación tengan la posibilidad también de rastrear o de hacerse un control de su presión de una manera estandarizada, con un protocolo que usamos a partir de la guía y de OPS también, y con monitores validados. Y por otro lado, lo que les decía, digamos, lo que sería intrahospitalario o en el marco de los centros de salud, que es el tamizaje dentro de las consultas de control de salud o en diferentes contextos clínicos. Hace más o menos unos 5 años empezó el programa HERTZ, que es un programa de OPS que trabaja a nivel latinoamericano, que promueve el abordaje del problema de la hipertensión como algo central. Hace poquito también inició el programa HERTZ, que tiene que ver con el control de la diabetes, pero con respecto a hipertensión, tomó como puntos de partida el diagnóstico como parte central de la política pública, digamos, a nivel internacional, viendo que la técnica de presión arterial es una de las cosas en las que más se comete errores en la práctica habitual. También teniendo en cuenta que las cifras que les mostraba del estudio de Renata 2, del bajo nivel de conocimiento de hipertensión a nivel nacional, tiene que ver con que no se toma en general la presión arterial. O sea, los pacientes no concurren a tomarse la presión arterial y nosotros en el consultorio tomamos poco la presión para saber cómo está el paciente. Ahí está. Con respecto a qué dicen las guías respecto al rastreo de hipertensión arterial, se publicó en el 2019 la Guía Nacional de Práctica Clínica en función del abordaje de la hipertensión arterial, con el apoyo de diferentes sociedades, la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Hipertensión, la Sociedad de Medicina Interna, de Medicina Familiar y de Medicina General, y recomiendan específicamente rastrear hipertensión a mayores de 18 años con la toma de presión arterial en consultorio para poder hacer un diagnóstico temprano y prevenir los eventos cardiovasculares y la muerte. El método, digamos, que recomiendan no ha cambiado, digamos, desde hace mucho tiempo. El método que nos proponen es la toma de presión arterial en el consultorio. Sí, lo que se focaliza hace unos años es en usar tensiómetros validados y tender a usar tensiómetros automáticos, empezar a dejar, digamos, de usar los tensiómetros aneroides. Con respecto a la frecuencia, entre los 18 y los 40 años sin factores de riesgo, propone hacerlo cada 3 a 5 años, en mayores de 40 o en presencia de factores de riesgo, que esta es la mayoría de la población, entra en este grupo. Plantea hacerlo al menos una vez al año, y lo que dice la guía y que también proponen las diferentes guías de práctica clínica es que a fines prácticos podría ser conveniente tomar la presión arterial en cada contacto con el sistema de salud. Esto está muy bueno, digamos, ponerlo en la guía, pero la verdad es que sabemos que es difícil que en cada encuentro con algún personal de salud uno pueda tomar la presión arterial, digamos. Sería algo poco real, por lo menos en lo que nos pasa en la práctica habitual. Les muestro un poquito el trabajo. Es el estudio RAMPAC, que se hizo en 9 instituciones a nivel nacional. Nosotros participamos del trabajo y se tomó como muestra 3.000 consultas de un día en particular de instituciones de salud públicas y privadas que tenían historia clínica electrónica. Y se hizo una evaluación retrospectiva de las historias clínicas, evaluando específicamente en cuánto se había realizado medición, que figuraba en la historia clínica que se había realizado la medición, y cómo era el registro en la historia clínica. Fíjense que de las 3.000 consultas que se revisaron, el 50% de las consultas en el servicio de cardiología, o en los servicios en realidad de las 9 instituciones, se había tomado la presión arterial. Y solo en el 30% de las consultas de clínica médica. Acá llamó la atención en nuestra institución en particular, cuando se hizo la evaluación específica, obstetricia tenía casi un 100% de las consultas en donde se rastreaba la hipertensión arterial, o sea, donde se tomaba la presión arterial y se registraba en la historia clínica.
Creemos que eso tiene que ver con que hay un protocolo, digamos, de trabajo entre obstetricia y enfermería, digamos, en particular, en donde sale, digamos, un poco de la escena, digamos, del consultorio y aumenta el control. En las demás instituciones, cuando uno toma el promedio general, solo el 25% de las consultas de obstetricia tenían registrada la medición la medición de la presión arterial. En general, se tomaron consultas que eran con especialidades que tienen que ver con el riesgo cardiovascular y especialidades que no, como por ejemplo traumatología, y el promedio general que dio el estudio fue de un 17% nada más. O sea que en el 17% de esas 3.000 consultas solamente se tomó la presión arterial y se registró de manera acorde. Un poquito para concluir, en Argentina cerca del 44%, según la última encuesta de factores de riesgo, de las personas desconocen ser hipertensos y posiblemente sea debido a que no se mide la presión arterial en la consulta médica. Es necesario mejorar la medición y el registro de la presión arterial en nuestro medio, aprovechando todas las oportunidades posibles, claramente entendiendo el contexto. Y la toma de presión arterial en consultorio sigue siendo el pilar fundamental para el rastreo, el diagnóstico y el seguimiento. Muchas gracias.